Hola, ¿qué? Buenas tardes. Como veis, este webinar va a tratar de la vigilancia de los costes de fabricación durante todo el ciclo de vida de un producto. ¿De acuerdo? Bienvenidos, soy Iñaki Suquía y soy el Precise Solution Architect de Cosmo Consult en el área de Business Central. Bien, en el tema de la problemática del seguimiento, el tema de la validación o vigilancia del tema de los costes de fabricación, es muy importante el poder, de alguna manera, conocer los diferentes costes que hemos tenido durante todo el ciclo de vida del producto. Por lo tanto, tenemos un historial de costes, del coste asociado al producto, a la oferta, al pedido, a la orden de fabricación, que de alguna manera necesitamos controlar y vigilar. ¿De acuerdo? Por ello, como tenemos diferentes cálculos de costes en los diferentes ciclos de vida del producto, necesitamos un cálculo concurrente basado en un historial. ¿De acuerdo? ¿Eso con qué se hace? Pues con lo que nosotros llamamos el cálculo concurrente. Saber el coste de un producto desde que se diseñó el producto, desde que se hizo la oferta, hasta lo que es el coste real que está asociado a lo que es la orden de fabricación que lanzamos en producción. Por lo tanto, necesitamos una transparencia de costes durante todo el ciclo de vida del producto. La transparencia en el cálculo, según una asociación alemana del Grupo de Trabajo de Control de la VDMA, el cálculo de costes normalmente y en muchas empresas no es ni transparente ni integrado en muchas de las empresas. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Nosotros, por experiencia, nos hemos encontrado en muchos clientes durante la que el cálculo de costes pues, se lleva de forma alternativa o en diferentes sistemas. Tenemos costes diferentes en oficina técnica, en fabricación, en comercial y al final es un poco complicado de hacer un seguimiento. Si queréis comentar algo al respecto, bienvenido sea. Y si no, sigo para adelante. No sé si para vosotros es muy importante el tema pero sí que es verdad que ¿qué hace que un cálculo de costes sea tan especial? Bueno, pues como podéis ver en la pantalla, podemos tener un cálculo de costes en lo que es el artículo, en un pedido o en producción. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué es un cálculo de costes para la fabricación distinta? Bueno, pues en primer lugar necesitamos tener un cálculo neutro del coste del producto, es decir, al final tenemos una definición de la lista de materiales o los componentes que integran un producto. Tenemos también definidos y asociados las operaciones que se realizan en diferentes máquinas y en función de los costes de las tasas que tengamos en las máquinas y los costes estimados de los productos, ya que un producto lo puedo comprar a diferentes proveedores y cada uno puede tener un coste de compra diferente, y yo al final tengo que jugar con un coste neutro. ¿De acuerdo? También es verdad que no es lo mismo fabricar una unidad de un producto, sino que muchas veces me merece más la pena el poder fabricar un lote mínimo o el lote óptimo de fabricación en la que yo sé que el coste es óptimo. Pero todo depende también de si yo necesito tener en un inventario mucha cantidad de producto fabricado, porque si para fabricar una unidad de un pedido tengo que hacer un lote de fabricación de 10, igual no me interesa tener 9 artículos en stock porque me está subiendo el coste del inventario. Y una vez que tengamos el tema del coste de fabricación, evidentemente necesitaríais saber cuál era el coste estimado de fabricación y el coste real que he tenido a la hora de fabricarlo. De alguna manera más detallada, como veis aquí, pues el cálculo de estos costes se suele basar en estimaciones de costes de materiales, estimaciones de las tasas y tiempos de ejecución y preparación de una orden de fabricación. Puede ser que esté basado también en pedidos individuales o también puede ser que haya cambios durante el proceso que me afectan al tema del coste, por lo tanto, y además, si además tengo diferentes sistemas, pues este seguimiento o verificación o vigilancia de los costes se me hace complicado. Como veis aquí, yo puedo tener cálculos diferentes cuando hice la oferta, de cuando hice el pedido, el que tenía el departamento de oficina técnica cuando hizo el diseño del producto. Puede tener un cálculo diferente también cuando hago la producción. ¿Por qué? Porque igual el departamento de producción de alguna manera sustituye materiales o componentes por otros que son válidos, o también puedo hacer es cambiar las máquinas en las que se ejecutan las operaciones que tiene una tasa o coste diferente al que tiene asignada inicialmente el coste
de un producto. En este caso, cuando el tema de los cálculos en una empresa se tienen diferentes sistemas para saber el cálculo del coste de ingeniería, del comercial, del de producción, muchas veces lo que se tira es a Excel para intentar de alguna manera llevar un control de estos costes. ¿Esto qué conlleva? Pues que al final toda la información que se hace en el coste, luego manualmente lo tendremos que ir integrando las diferentes soluciones que tengamos. Y muchas veces estas Exceles, que ya sabéis que el Excel es el mayor RP del mundo, es lo que todos utilizamos cuando no tenemos la solución a mano en el RP y echamos, utilizamos ¿no? Para poder hacer todo aquello que no lo conseguimos, pues al final suelen ser Exceles personales, particulares, que no están de alguna manera compartidas con el resto de las personas y de alguna manera al final se hace un poco de complicado el hacer ese seguimiento. No sé si es el caso de alguno de los que estáis presentes, de si utilizáis el tema de para hacer el seguimiento de costes y si queréis comentar algo, pues sois libre de hacerlo en este momento. Bien, pues sigo para adelante. Bien, lo que hemos hablado antes del cálculo concurrente. El cálculo concurrente significa que yo quiero saber todos los costes que se han ido produciendo durante el ciclo de vida de un producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos para un cálculo concurrente? Primero es el apoyo de los diferentes departamentos, es decir, el departamento comercial tendrá que vigilar los costes que ellos están utilizando a la hora de hacer una oferta comercial o un pedido. Evidentemente, la oficina técnica, cuando diseña o construye un producto, también tiene que saber el coste de diseño de ese producto. Lo mismo le pasa al departamento de producción, al de montaje, al de servicio o al de control. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos más necesitamos? Primero, pues poder comparar todos estos costes, es decir, poder comparar el coste que tenía yo la oferta con respecto al coste real al final que tenía una orden de fabricación. Y además, poder reconocer las diferencias que existen entre estos diferentes cálculos de costes. Y una vez que sepamos que hay diferencias, el poder profundizar en el detalle de los datos para poder vigilar dónde se han producido esas diferencias. ¿Cómo vamos a vigilar los costes de la fabricación discreta? Hay diferentes maneras. Una es teniendo una aplicación, una herramienta que me dé de alguna manera esas diferencias o esos diferentes costes en los diferentes estados del ciclo de vida de un producto, como veis aquí, en el producto, en la oferta, en el pedido, ¿de acuerdo? Otra herramienta, y cada vez es una herramienta, las herramientas de inteligencia de negocio cada vez están más de alguna manera compartidas. Antes eran herramientas que solo se utilizaban para el equipo directivo, pero realmente ahora hemos visto que se ha reducido el coste de los proyectos de inteligencia de negocio y por lo tanto ahora mismo se pueden hacer soluciones de Power BI, ¿de acuerdo? Para los diferentes departamentos, no solo para la dirección de la empresa. Por lo tanto, a través de Power BI se podrían tener diferentes estadísticas que estén adecuadas a lo que necesita cada departamento. Y en ese caso, con el Power BI, a pesar de poder tener diferentes soluciones, lo que podemos hacer es de alguna manera aglutinar toda esa información que tenemos en diferentes sistemas y de alguna manera juntarlo en un cuadro de mando para poder realizar este tipo de estadísticas. En este caso, la de costes. Tareas post-cálculo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una función de control del postcálculo. Es decir, una vez que he realizado yo la orden de fabricación, de alguna manera tengo que poder comparar y ver diferencias que tenía con respecto a lo que era la oferta de venta que yo le mandé al cliente. Puedo revisar la desviación de los costes de producción respecto a los materiales, respecto a la oferta, respecto a las operaciones. Y además, lo que quiero hacer es hacer una revisión en todas las áreas, es decir, en todos los departamentos. Por ello, si tengo que realizar todos estos pasos, todas estas revisiones, todos estos cálculos de costes, las diferentes situaciones del ciclo del producto, ¿Excel sigue siendo la herramienta adecuada? Según nuestra opinión, no, aunque es una herramienta válida, pero al final requiere de muchos esfuerzos manuales para poder hacer un seguimiento correcto de esos costes y poder visualizar las diferencias de los costes que se están produciendo en todas esas etapas del producto.
Muy bien. ¿Cómo podemos de alguna manera? Hay diferentes situaciones en las empresas, ¿de acuerdo? En la que una, por ejemplo, es, como hemos comentado, que tenemos diferentes sistemas, pues por ejemplo, el departamento de ingeniería pues utiliza una herramienta que puede ser un PDM, un PLM, donde él puede de alguna manera hacer un cálculo de costes. Ventas puede tener otro sistema diferente para poder calcular el coste de venta y poder manejar el coste, perdón, el porcentaje de beneficio que quiero aplicar a ese coste para venderlo. Producción puede tener su sistema, controlling puede tener sus sistemas. Es decir, varios sistemas que requieren un gran esfuerzo manual y al final lo que me provoca es que es difícil de verificar las diferencias que se están dando en los diferentes sistemas con respecto a lo que es el coste del producto. Otra situación, ¿cuál es? Pues el poder tener un único sistema donde todos los departamentos trabajan de forma conjunta. Podría tener un esquema normalizado del cálculo de costes, ¿vale? Y además, todo este cálculo de costes sería transparente para todos los departamentos, porque todos verían la misma información. Otra posible solución es la que hemos comentado antes, sería utilizar herramientas de negocio como Power BI para poder realizar cuadros de mandos o estadísticas particulares ad hoc para poder hacer yo pues esa comparación de costes o los costes que tengo en la oferta, en la orden de fabricación, en el pedido o en lo que es el mismo producto. Con respecto a lo que hemos comentado antes, con las herramientas de inteligencia de negocio como es Power BI, cada vez está teniendo más importancia en las empresas porque realmente los ERPs son máquinas en las que nosotros introducimos un montón de datos y todo lo que era estadísticas actualmente siempre se hacía a través de informes estáticos, que normalmente siempre iban variando en el tiempo y llevaban un coste muy importante de coste porque siempre estábamos haciendo diferentes informes estáticos que tenían una vigencia controlada o a corto plazo que luego íbamos modificando porque teníamos nuevos requerimientos y teníamos que modificar los informes. Las herramientas de Power me dicen que es una herramienta mucho más flexible que me permite reaccionar mucho más rápidamente para poder conseguir diferentes estadísticas o cuadros de mando de acuerdo a las necesidades que tenemos en cada momento. No sé si tiene mucha importancia para vosotros el tema de estas herramientas, si les estáis utilizando, pero sí que es verdad que nosotros estamos detectando cada vez más necesidades o requerimientos por parte de los clientes para poder utilizar herramientas de este tipo. Bien, los cálculos preliminares, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos para o qué necesidades tenemos para hacer un cálculo? Pues lo primero, ¿qué propiedades necesitamos que requiera un cálculo de coste? Pues necesitamos que sea flexible, es decir, que yo pueda variar de forma fácil el cálculo de los costes. Siempre utilizando los datos maestros, siempre que sea posible, y que los tenga integrados dentro de mi sistema. Siempre sobre la base de las listas de materiales y operaciones y rutas que podamos tener definidas asociadas a nuestro producto de fabricación. Y evidentemente siempre son estimaciones, son siempre teóricas, que siempre tendremos que comparar con el resultado final de los costes reales y evidentemente que sea posible a partir de configuraciones que yo realice, de tal manera que yo pueda cambiar la configuración para poder alterar las visualizaciones de costes y poder hacer esas comparaciones y visualizar las diferencias. ¿Eso qué es? Pues eso es parte de un cálculo concurrente. Bien, a partir de aquí os comento que hay más diapositivas de un poco ya lo que es nuestra solución, que se llama Cosmo Calculation, ¿de acuerdo? En la que lo que voy a hacer es enseñar directamente la solución en nuestro sistema, pero que de alguna manera luego tendréis aquí el detalle de ciertas diapositivas de aquello que os voy a enseñar ahora en lo que es la demo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es arrancar el sistema. Espero que me veáis todos. Y lo que estáis viendo actualmente es la ficha de un producto. ¿De acuerdo? Actualmente en Business Central, que es el sistema con el que estamos trabajando, nos da cierta información de los costes de un producto a partir de lo que es la ruta que tiene asociada a un producto
y la lista de componentes o materiales que tiene asociada. En este caso, podremos ver que la ruta de este producto son 4 operaciones que se realizan en diferentes centros de trabajo, cada uno con su tasa de costes, ¿de acuerdo? Y lo que es importante de alguna manera, como veremos, es que cuando veamos los costes, igual no me interesa ver uno a uno los costes, sino que lo que quiero hacer es, de alguna manera, agruparlos en función de cierta calificación que yo quiera hacer en el tema de las operaciones. En este caso, como podéis ver, y yo las 2 primeras operaciones que son de montaje, pues las tengo asociadas a lo que es el grupo de cálculo de producción. La del montaje final está asociado a otro grupo de cálculo y luego el de control final, pues a un tema de control de calidad. Ya veremos qué significa esta asociación, ¿de acuerdo? Lo mismo haríamos con los componentes. Si yo voy a visualizar la lista de materiales, pues tengo diferentes materiales en el que algunos, como veis aquí, son productos semiterminados, es decir, tienen su lista de materiales también por debajo. Entonces yo agrupo de alguna manera todos aquellos productos que sean semiterminados, diferencio aquellos que sean repuestos y diferencio aquellos que sean materia prima que yo compro. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la base, ¿de acuerdo?, en la que luego vamos a poder hacer una comparación de costes. Pero primero, Business Central ya aporta una consulta de los costes de fabricación de este producto en la que puedo ver los costes multinivel de todos los productos, pudiendo visualizar los costes de materiales, los costes de capacidad, de tal manera que al final yo tendría el coste de fabricación de una bicicleta es de 1.211 productos. Pero aquí, como veis, está todo desglosado y me saca el coste de cada una de las operaciones, que está muy bien, ¿de acuerdo? Pero muchas veces igual hay mucha descomposición de niveles y es un poco complicado ver de dónde salen todos los costes, como veis aquí. Muy bien. ¿Cómo podemos resumir o cómo podemos tener una visión un poquito más general inicialmente antes de llegar a la comparación línea a línea o tarea a tarea o material a material de estos costes? Muy bien, pues esto se realiza a través de lo que es la configuración de los planes de cálculo. Es decir, podemos tener definidas, en este caso es el que voy a utilizar, diferentes planes. Y como veis aquí, yo lo que tengo es un plan de cálculo de costes en la que junto los materiales, pero estoy sacando un resumen de lo que son materias primas, de lo que son semiterminados y de lo que son repuestos. Y lo mismo hago con el tema de las operaciones. Saco lo que son costes directos de producción y los diferencio de lo que son los costes de montaje y los costes de control. Además, también lo que puedo hacer, y aquí sumo, ya veis que hay algunos materiales, puedo saber el coste total de las operaciones, indicando que estoy sumando el coste de materiales y el coste de operaciones para que me dé el coste total. Y además lo que puedo poner también es simular el margen de beneficio que yo quiero conseguir, que en este caso estoy utilizando este cargo de beneficio y lo aplico a la línea 600, y en este caso lo que estoy diciendo es que le voy a aplicar un 25% de porcentaje de beneficio, ¿de acuerdo? Pero además lo que voy a hacer es que cuando ejecute esta consulta, de alguna manera asociada a un producto, yo además pueda cambiar el porcentaje de beneficio. Es más, cuando veamos que este cálculo lo vayamos asociado a una oferta o a un pedido, yo puedo ejecutar el cálculo y además en ese momento, si yo he hecho un cálculo, lo que puedo hacer es que el coste calculado en esta vista lo puedo pasar al coste asociado a la oferta de venta o la línea de la oferta de venta y también el precio de venta. Como he comentado, esto es configurable, pero puedo tener diferentes planes diferentes. Es decir, este sería otro diferente y ya veremos que luego yo decidiré con cuál jugar. Me aparecerán todos, pero yo diré con cuál estoy funcionando. Este sería otro tipo diferente de cálculos. Y aunque no es tema de este webinar, también comentar que el tema de los planes de cálculo también se puede utilizar a nivel de proyectos. Es decir, podría tener una situación inicial para poder comparar lo que tengo en diferentes versiones historificadas de proyecto contra la versión actual, contra la versión actual o real de un proyecto. Pero bueno, como hemos dicho, esto no es de este webinar. Muy bien. Pues tenemos los planos de cálculo, que son diferentes configuraciones con diferentes maneras de poder calcular un producto, que pueden ser más o menos detalladas
de lo que yo quiera. Todo dependerá de los grupos de cálculo que hemos visto antes y cómo quiero de alguna manera detallar o calificar cada uno de esos apartados. Muy bien, pues a nivel de lo que es un producto, ¿de acuerdo? Bueno, no he comentado, evidentemente, los cálculos, bueno, lo voy a enseñar. ¿Vale? Yo tengo asociado aquí diferentes cálculos, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, voy a entrar en este, ¿de acuerdo? Para que veáis que lo que hemos comentado antes, que estará la plantilla que hemos utilizado antes, ¿de acuerdo? Que es la plantilla esta, la CCS02. Yo cuando creo una nueva plantilla, siempre puedo utilizar la plantilla que yo desee, de todas las que tengo habilitadas, ¿de acuerdo? Yo en este caso he utilizado la C02, le he dado que me actualice el cálculo, y entonces aquí me aparecerían todos los cálculos que tengo asociados a la materia prima, a los semiterminados, a los repuestos, que me hacen un coste total de materiales de 1.003 euros. Y lo mismo para las operaciones que me harían un coste total de 1.328 euros. No solo eso, yo podría verificar que los costes de materia prima vienen del sumatorio de estos tres componentes, del manillar, del sillín y del cuadro. Que los costes de los semiterminados vienen debido a que yo estoy juntando los costes de la rueda delantera, de la rueda trasera, del montaje de la cadena y del freno. Y lo mismo lo podríamos hacer con los costes directos de producción, que en este caso estoy juntando las operaciones del montaje de la rueda y del montaje de la cadena, ¿de acuerdo? O la de control, que en este caso solo es una operación. Muy bien. Como veis aquí, tengo un coste total de 1.328, ¿de acuerdo? Y el beneficio, que es un 25%, son 332 euros. Por lo tanto, mi precio de venta con este margen de beneficio será de 1.660. Otro tema importante también es, de alguna manera, conocer, en todas las operaciones yo puedo tener tiempos de ejecución, tiempos de preparación. Por lo tanto, no es lo mismo el coste de la fabricación de una bicicleta, como es este caso, o el poder fabricar 10. Por lo tanto, sí me gustaría saber cuál es mi lote óptimo de fabricación. Y cuando digo lote óptimo, no es el que sea el de menor coste, sino aquel que tiene un coste ajustado y que de alguna manera no me haga aumentar el inventario de bicicletas que no he vendido. Es decir, porque yo para fabricar una bicicleta puedo decir que mi lote de fabricación es de 5 bicicletas, o de 10, o de 100. Pero claro, si digo que es de 100, a pesar de que el coste sea muy bajo, yo luego viendo 5 bicicletas, pues he fabricado 95 que tengo en inventario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que tener en cuenta los dos aspectos, tanto el coste que me queda de inventario como el coste al final de producción que voy a tener a la hora de fabricar estos productos. Pero para ello, lo que tenemos es utilidades para poder calcular en función del tamaño del lote, como veis aquí, pues yo tengo que para el tamaño del lote de una unidad, mi coste es de 1.328. Ahora bien, si fabrico mis 5 unidades de lote, el coste ya baja a 1.190. Si fabrico 10, es de 1.211. Ya veis que cada vez, de alguna manera, como el coste de preparación se va repartiendo en función de la cantidad que voy realizando, pero podría simular yo aquí, digo, pues si fabrico 500, yo podría ver cuál es mi coste de lote que voy a tener. Y en este caso, perdón, yo vería que el coste para 500 sería de 1.198. Si lo comparo con el fabricar 10, pues ya veis que empieza a tener poca diferencia. Sí que hay mucha diferencia entre fabricar un lote de 1 a fabricar 5 a fabricar 10. Por lo tanto, si yo fabrico una, sería 1.328, pero si fabrico 10 unidades, el coste de fabricación sería de 1.200. Es decir, bastante diferencian con respecto a la fabricación. Por lo tanto, yo puedo decidir, en mi caso, que mi lote óptimo de fabricación es el de 10, porque veo que el de 25, pues ya los costes se van ajustando más y ya no hay tanta diferencia. Por lo tanto, yo puedo decidir que al final mi coste de fabricación sea el de 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pondría a nivel de fichas de producto, pues que el lote de fabricación es de 10 unidades. Muy bien. Esta sería la forma de poder vigilar o de poder decidir cuál es el mejor lote de fabricación según los requerimientos o necesidades que tengamos en nuestra empresa. ¿De acuerdo? Yo no digo que sea, yo en mi caso voy a decir que es el de 10,
Pero en cualquier otro caso, en vuestras empresas podríais decir que fuera cualquiera de los otros lotes. Muy bien. Luego también comentar que cuando hacemos el cálculo de costes, ¿qué puede pasar? Y lo voy a enseñar. Yo cuando hago una oferta de venta, me interesa saber qué coste tiene, o al comercial le interesa saber qué coste tiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo paso una oferta de venta de 5 bicicletas a un cliente, me gustaría saber qué coste tengo. Por lo tanto, aquí a nivel de lo que es la línea de la oferta, yo podría hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Que ya lo tengo hecho, que sería este, y yo vería que el coste que tengo cuando hice la oferta, esto es muy importante, era de 1.190. Por lo tanto, bueno, el comercial, de alguna manera, teniendo en cuenta que es de 1.190, pues lo que puede decidir es si hace más descuentos comerciales o menos comerciales, ¿de acuerdo? Para hacer la venta de este producto. Muy bien, pero ¿qué pasa? Una cosa es que yo hago una oferta, pero la oferta desde que se hace hasta que se acepta, si es que se acepta y se hace el pedido, ingeniería técnica puede haber tenido que hacer modificaciones, puede haber hecho revisiones de producto, hacer un nuevo plano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha decidido que los materiales van a ser otros, o ha decidido que han comprado nuevas máquinas que son más eficientes y por lo tanto el coste es menor, o al revés, o que ha verificado que las máquinas no son tan eficientes y los tiempos de preparación y ejecución que estaban definidos no están de acuerdo a la realidad, por lo tanto lo que ha hecho es modificar los tiempos de preparación y de ejecución y puede ser que el coste del producto haya variado. Por lo tanto, el coste actual ahora mismo del producto puede ser que no sea aquel que yo tenía en la oferta de venta, es decir, puede ser que no sea de 1.190. Y en verdad es así, porque si yo fuera otra vez ahora el producto, en vez de 1.190, veremos que su cálculo, el de 10 que hemos decidido antes, es de 1.211. Es decir, ha subido. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo la nueva revisión de plano, que tiene una nueva versión de ruta en la que han modificado los tiempos de preparación, han aumentado o disminuido, pero lo que resulta es que ahora mismo el coste de fabricación para un lote de 10 es de 1.211. El de 1.190, pues era cuando se hizo la oferta de venta. Esto me interesa conocerlo, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando yo voy a hacer el pedido, y ahora voy a entrar al pedido, la oferta de venta se convertiría en pedido de venta, yo lo tendría aquí, y haría lo mismo, volvería a hacer el cálculo de costes. Iríamos a la línea, veríamos el cálculo y veríamos que en este caso, pues el cálculo que es para la versión 1 es lo que hemos comentado, es de 1.224. Y voy a hacer aquí. Pero aquí ya me interesa saber más cosas, ¿de acuerdo? Entonces tengo de 1.224. Muy bien, lo que puedo hacer es en el pedido, lo que hemos comentado antes, yo podría de alguna manera trasladar valor le actualizar cargo el valor de transferencia y pasar al pedido que en vez del coste que era de 1.190, pues pasar y ahora es de 1.224 y que el precio de venta pues sería de 1.530. ¿De acuerdo? Si yo hiciera el valor de la transferencia. Muy bien. ¿Qué puede pasar? Tenemos el pedido, pero evidentemente el pedido, desde que se acepta hasta que se ejecuta o se produce, pues pasa un tiempo también en la que puede haber modificaciones en lo que es la definición de las rutas o las estructuras de materiales del producto. Pero también puede pasar otra cosa, es que cuando la orden de fabricación se ejecuta, y vamos a ver una orden de fabricación, puede ser que el departamento de producción lo que haga es modificar la ruta y decir que se ejecuta en máquinas diferentes. ¿Por qué? Porque la máquina en la que por estándar habría que hacerlo está ocupada o está estropeada y de alguna manera deciden utilizar una máquina alternativa para hacer la misma operación. O incluso también lo que pueden hacer es
de alguna manera, es también cambiar los componentes de fabricación y utilizar un componente sustitutivo que sea válido para la fabricación de esta bicicleta. Muy bien, ¿eso qué supone? Pues supone que el coste esperado de la orden de producción ya no es el mismo que tenía el pedido de venta. Por lo tanto, yo también podría tener, a nivel de lo que es el cálculo de coste esperado, yo tendría otro coste diferente y ahora sería de 1.218. Como estáis viendo, hemos visto el coste que tiene un producto, el coste que teníamos en la oferta, el coste que teníamos en el pedido de venta, el coste que tenemos, el coste esperado, mejor dicho, que tenemos en la orden de fabricación, pero evidentemente cuando empezamos a imputar la orden de fabricación y cuando yo ya he terminado, evidentemente el coste, perdón, el coste real de la orden de fabricación se basa en función de los movimientos y consumos que se hayan realizado con respecto a ella. Por lo tanto, yo podría visualizar a nivel de lo que es los movimientos de producto, es decir, yo tendría aquí todos los consumos que he realizado, es decir, estos consumos tienen su coste y por lo tanto me va a dar un coste real. Ya veo que, por ejemplo, he tenido que consumir más materiales, pues que aquí ya veo que he consumido más frenos, en principio debía haber consumido un freno, he consumido 5 por hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto me va a afectar a los costes y evidentemente a nivel de lo que es las operaciones, yo tendré los momentos de capacidad que evidentemente aquí tendré imputados los tiempos de preparación y de ejecución reales que me han imputado mis operarios. Por lo tanto, tengo el coste del producto, tengo el coste de la oferta, tengo el coste en el pedido, tengo el coste esperado en la orden de fabricación y al final tengo un coste real. ¿Cómo puedo ver todo eso? Bueno, pues de la misma manera que hemos hecho en la oferta y en el pedido, puedo ver el coste que tengo, el coste esperado de la orden de fabricación, pero lo que podemos hacer es decidir cómo quiero hacer el cálculo concurrente de comparación de todos los costes. Por lo tanto, el cálculo concurrente lo que me permite a mí, de alguna manera, es decir, oye, el producto quiero compararlo contra la plantilla C77, que es aquella que hemos visto que era una fabricación con un lote de fabricación de 10. Quiero compararlo contra la oferta, el cálculo que hice en la oferta, contra el cálculo que hice en el pedido, contra el cálculo que tengo de coste esperado y con el coste real que tengo. Con esta definición, yo lo que puedo ver es la materia de cálculo concurrente. Y en este caso, como veréis, yo tengo los diferentes costes, tanto lo que tenía a nivel de producto, que a nivel de producto tenía un coste de 1.211, cuando hice la oferta inicialmente era de 1.190, cuando hice el pedido, pues ya me había variado algo también y era de 1.224, el coste esperado con los cambios que ha hecho el departamento de producción en los materiales y en las operaciones, máquinas alternativas que ha utilizado o que piensa utilizar para realizar la fabricación es de 1.218 y al final el coste real que tengo de la orden de fabricación es de 1.502. Es decir, me ha salido mucho más caro que lo que yo había planteado. Por lo tanto, corro el riesgo de que el porcentaje de beneficio que ya he podido establecer en el pedido pues no sea suficiente para tener un margen de beneficio. Y todos, absolutamente todos, se pueden consultar para poder comparar el 290, pues en este caso ya veis que la materia prima me coincide, pero no así lo que es el coste real. ¿Por qué? Porque en estos casos seguramente habré consumido o habré tenido un coste diferente a nivel de producto, porque la última compra de estos productos igual ha tenido una subida de precios que no había tenido en cuenta en lo que es mi cálculo de costes. Pero aquí podríais ver todos los costes de materiales y podríamos ver también que a nivel de operaciones o a nivel de recursos he tenido también diferencias y en este caso pues será porque en este caso hemos consumido más faros de los que teníamos que haber consumido. ¿Por qué? Porque puede ser que haya tenido rechazos, haya tenido que consumir más faros porque se me han estropeado a la hora de hacer la instalación. ¿De acuerdo? Pues esta sería un poco la visión global de todo lo que es el seguimiento o vigilancia de costes en el ciclo de vida de un producto. ¿De acuerdo? Y como os he comentado antes, un poquito las pantallas que tenéis, las tenéis explicadas aquí. Os lo he dejado para que cuando os aportemos el PPT tengáis un poquito lo que os hemos enseñado. Y en este caso, pues si tenéis alguna duda, pues va a ser el momento de poder hacerlas.
Solo recordaros que tenemos un próximo webinar, ¿de acuerdo? El 27 de noviembre, con respecto a la creación de textos generativos utilizando inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Este webinar se realizará el 27 del 11 y lo realizaré yo mismo, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. En principio, Iñaki, no veo ninguna pregunta en el chat. De No todas sé si maneras, tiene... os enviaremos el webinar, la grabación del webinar, pues ahí tendréis una dirección de contacto por si queréis escribirnos, pues si os aparece alguna duda una vez finalizado el webinar, pues estamos a vuestra entera disposición. Pero bueno, que si quieren hacer la pregunta no escribiéndola o haciéndola a viva voz, que estamos dispuestos a intentar contestarla si sabemos la respuesta, evidentemente. Ujú. Pues bueno, damos por finalizado el webinar, si te parece, Iñaki, y Muy nada, bien. muchísimas gracias a todos por asistir y os esperamos en el webinar, en el próximo webinar, que es el que os acaba de comentar Iñaki. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.